pues nada, hay cosas que a los estudiantes nos conciernen, o bueno, no, lo sabremos en este debate si es nuestro problema o no, o sea, nos incumbe o no la autonomía universitaria. Nada, voy a explicar la dinámica. Ya les mandé el orden en el cual vamos a hablar en cada ronda. Como se los mandé por WhatsApp, la cuestión es la siguiente, o sea, esto es un debate académico, por lo que importa, bueno, nada, sí, importa la refutación, importa el choque de ideas, para eso estamos acá, pero también lo que importa es la definición de posiciones, de posturas. Entonces, la primera intervención va a durar 4 minutos en cada uno, va a ser en el orden que les mandé, y está hecha para que ustedes definan su postura como estudiante de la universidad a la que representan, o sea, ¿qué creen sobre esto? ¿Qué es lo mejor para las universidades? Mira, si hay que recuperar la autonomía, no hay que recuperarla, ¿por qué? O sea, sentar una posición. Esa posición puede ser la que ustedes quieran y argumentarla, o bueno, la que realmente tengan, pues. Luego de que todos hagan esa primera intervención, va la segunda ronda que dura 3 minutos y en esa intervención van a dar opiniones y refutaciones sobre lo que dijeron los demás. O sea, ¿están de acuerdo con qué y por qué? Mira, estoy de acuerdo con lo que dijo la central porque sí, porque me pareció que sí es así. Y por el otro lado, lo que dijo la ULA no me pareció. ¿Por qué? Y ya. Y luego la tercera intervención dura 2 minutos y es básicamente para que concluyan su idea. Bueno, después de este debate yo llego a concluir que la vía que debemos seguir los estudiantes con respecto a a nuestra autonomía es esta. Y listo, nada, o sea, se supone que de aquí lo fructífero es que quizás salga una propuesta o quizás salga como una respuesta a la comunidad universitaria sobre qué se debe hacer. O no, porque no se va a hacer nada, por ejemplo. Depende pues de cómo fluye el debate. Entonces, bueno, podemos comenzar. Viene la Universidad Central de Venezuela. Bueno, hola, ya va, déjame prender mi cámara para que me puedan ver. Déjame ver si me están viendo bien. Bueno, mi nombre es Maribel López, soy consejera universitaria de la Universidad Central de Venezuela desde hace ya más de 2 años. Me parece bastante interesante el debate que se está planteando hoy, porque más allá de discutir acerca de las situaciones que se viven en nuestras universidades, hacer el choque de cómo pensamos los que estamos dentro de la representación estudiantil y formamos parte de tanto de instituciones privadas como públicas es bastante interesante. Yo quiero comenzar mi intervención aprovechando que soy la primera para definir cómo existe o dónde está el concepto de autonomía dentro de las universidades. Este está en la ley de universidades, se define como la autonomía organizativa, académica, administrativa, económica y financiera que tienen cada una de nuestras instituciones para poder hacer válidas o crear sus normas internas, elegir a sus autoridades, decidir cuáles son los planes de estudios de las carreras y poder tomar decisiones acerca de cómo manejar el presupuesto de forma interna en cada una de ellas. Aquí vale la pena que yo haga la acotación que básicamente en los últimos años de la universidad o de lo que ha sido el concepto de universidad en Venezuela, que no se ha visto más que todo en esta particularmente situación de gobierno en el que nos encontramos, sino que lo hemos visto en años anteriores, es que la universidad como tal existe desde un concepto en una Venezuela donde el Estado era el padre y el encargado de poder validar todos los derechos que existían en la sociedad, y por eso era el responsable de poder mantener a las universidades o el derecho a estudiar dentro de todo el territorio nacional. Por esta razón, el modelo rentista o las universidades que nosotros conocemos en la actualidad dependen casi al 100% del Estado para poder funcionar. Y aunque estos tienen autonomía económica y financiera para poder decidir cómo usar su presupuesto, no tienen una autonomía financiera o económica para poder autofinanciarse. Lo que hace, y ha ocurrido siempre en el pasado, que las instituciones públicas de este país, en especial las universidades, dependan del gobierno de turno, que es el responsable del Estado, para poder hacer validar o propiciar el derecho a estudiar dentro del país, por lo que representa un problema el tema de que nosotros
tengamos básicamente una institución que depende del gobierno de turno para poder funcionar. Eso se ha visto en los últimos años cómo ha ido acrecentando el tema de que cada vez tenemos menos presupuesto, cada vez dentro de nuestras universidades tenemos una desmejora en muchísimos ámbitos porque no somos completamente autónomos, entendiendo que al final parte de tu autonomía depende de tu poder económico, de poder decidir qué quieres hacer contigo o cómo puedes tomar cierto tipo de actividades y hacer cierto tipo de actividades dentro de ti. Ahora, otra cosa que yo quería acotar y argumentar al debate, que hay factores externos que nosotros no entendemos, ni siquiera dentro de representación estudiantil o lo que es la representación profesional o parte de las autoridades de nuestra universidad, entendiendo los decanos y las autoridades, que es el problema o lo que sucede dentro de espacios como el CNU o la OPSU, donde se ha ido acrecentando el poder del gobierno mediante la creación de universidades, particularmente en los últimos años, y ha disminuido el poder o la capacidad que han tenido las universidades que existen desde hace muchísimo más tiempo para poder tomar decisiones. Entonces, muchas veces la autonomía de nosotros está o se ve en riesgo en espacios que nosotros no tenemos acceso, no entendemos cómo sucede ni tampoco cómo se maneja. La verdad, aquí voy a dejar mi intervención, pero tengo un par de cosas también que me faltan por agregar al debate. Pero bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Maribel, está bien. No vas a tener otra oportunidad de hablar, no te preocupes. Ok, en este momento la universidad que sigue en el orden es la Universidad de Oriente, la UDO. Entonces, Javier, a tu primera palabra, yo empiezo a contar el tiempo. Ok, gracias Francis. Bueno, agradecido por este espacio que es tan necesario hablar en estos momentos de lo que es la autonomía universitaria. Como ya lo dijo la compañera de la UCB, nuestra autonomía universitaria, según la Ley Orgánica de las Universidades, en su artículo 9, 8, artículo 9, se divide en cuatro tipos de autonomía, que ya las mencionó mi compañera. Entonces, si le metemos la lupa a vemos de que tenemos un régimen que ha violado totalmente estas cuatro autonomías y nos sube a que está viviendo actualmente las universidades. Tenemos elementos totalmente. Ok, Javier tuvo problemas de internet. Bueno, y está otra vez. Javier, ¿nos escuchas? ¿Me escucha? Te escuchamos muy entrecortado. Sí, O sea, se me había caído. casi no te... No sé en qué Ok, parte me casi no quedé. te... Ay, yo te diría que volvieras casi que empezar, o sea, como que el régimen había violado todas estas autonomías, pero entiendo que recortado como que no funciona. Te escuchamos un poco entrecortado. Vuelve a hablar a Ok, ver. ok, ¿me escuchas allí? Ahora sí. No, fino. Sí, yo te recomendaría que apagues la cámara, por si acaso. O sea, Ok, porque, bueno, claro, es chévere verte, pero es mejor escucharte. Entonces, es mejor que apagues la cámara si eso quizá puede mejorar la conexión. Entonces, si quieres, vuelve a empezar, no pasa nada. Tienes el tiempo completo. ok. Ok, se sigue escuchando entrecortado, ¿verdad? Entonces, tiene como un delay ahí. Ok, Javier, Bueno, vamos a vamos a hacer empezar de nuevo, ¿ok? Javier, vamos a hacer algo antes. Tienes un delay horrible, entonces, ¿qué te parece si le damos un poquito de tiempo a tu internet que se acomode y dejamos pasar al aula y después del aula vas tú? ¿Sí? ¿Puede funcionar? Ok, se volvió a caer. Ah, no. Sí, vamos a hacer eso. Vamos a darle Ahora espacio. sí me Ah, ok. escuchas. Sí, sí te escuchamos, pero lo que se estaba diciendo era que le diéramos como o sea, le diéramos un tiempito a tu internet de que se pudiera acomodar y pasemos con el siguiente panelista y luego vendrías tú. O sea, recuperarías tu turno. Creo Para que, que... bueno, creo que mi internet ya quiere colaborar ya. Bueno, sí, te escuchamos bien, pues. Entonces, si Ok. quieres, sí, ok, está bien, dale, no hay problema. Bueno, nada, o sea, no voy a encender la cámara para que esto funcione, porque bueno, esto es la internet de Venezuela. Bueno, como decía, mi compañera de la UCB bien lo estaba exponiendo.
en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Universidades nos da un concepto amplio de hablar de 4 tipos de autonomías en nuestro país, que son la académica, la administrativa. Totalmente vemos cómo el régimen de Nicolás Maduro ha violado totalmente todas ese tipos de autonomías. Entonces, ahí es cuando nos sumimos en una montaña rusa de terror para las universidades y tenemos elementos que hacen complejo el rescate de la autonomía. Para mi pensar, yo creo que el rescate de la autonomía va de la mano con el rescate de la libertad del país. Pero ahora bien, creo que vale la pena preguntarse cómo hemos llegado hasta este punto. O sea, en la Asamblea Nacional, a finales del 2017, se discutió y se propuso la ley de la autonomía universitaria y también se discutió la ley orgánica de universidades, donde no fue aprobado absolutamente nada. Esto, a mi forma de ver, es muy preocupante debido a que dentro de ese periodo de la Asamblea Nacional hubo personalidades importantísimas de la dirigencia estudiantil. Yo creo que la Asamblea Nacional subestimó al régimen y los rectores no se quedaron atrás. O sea, esto en la universidad se ha convertido como que en el saco de boxeo del régimen. Y hay algunas personas que lo hemos subestimado. ¿Y qué pasa en estos casos? Bueno, como lo hemos subestimado y no nos hemos puesto como que atrincherados en la universidad lo suficiente, vemos, por ejemplo, en la UDO, asesinatos de compañeros, como lo fue en el Núcleo de Bolívar, por manos del régimen, la quema de una biblioteca central del Núcleo de Sucre, el vandalismo total y destrucción del oceanográfico, la quema de varios departamentos de la UDO Bolívar, el desastre en que convirtieron en estos tiempos de pandemia el núcleo de Monagas, que era uno de los más preservados. Y eso no solamente se queda en la UDO, o sea, también vemos la intervención de la Simón Bolívar, el allanamiento que ocurrió en la UCB con la presencia de Nicolás Maduro y la casa militar dentro de la universidad. O sea, esto es totalmente nefasto. Y aparte, el más nefasto es el nombramiento de alguien tan trágico para nuestra historia, que es Tibisay Lucena como ministra de Educación de Universidades. Yo creo que si esa señora aniquiló la democracia, obviamente que va a aniquilar las universidades. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? ¿O qué hacer en estos momentos? Yo creo que lo mejor que podemos hacer en estos momentos es atrincherarnos en nuestras universidades, reforzar nuestra dirigencia estudiantil y proteger lo poco que nos queda, ¿ok? Porque nos queda muy poco. Ahora, porque veo alarmantemente de que el régimen ahora juega a esto de que, bueno, yo ahora les estoy pasando la mano, estoy acomodando algunas universidades, como lo vemos en el caso de la Universidad Central de Venezuela, pero miren, muchachos, o sea, aquí no nadie se chupa el dedo. Quien acepte medio centavo del régimen se convierte en un secuestrado más, en un rehén más de Nicolás Maduro. Y entonces eso es lo que estamos pasando actualmente, o sea, estamos en riesgo de perder de verdad la academia, la universidad. Para cerrar mi intervención, debemos apostar a universidades desarrolladas, que no sea el Estado quien le dé a la universidad, sino la universidad a nuestra nación. Milton Friedman propuso la posibilidad de que el Estado subsidie, o sea, no subsidia a las universidades, sino que subsidia a sus estudiantes. Creo que podemos copiar esa idea y establecerla una vez en libertad para empezar así a recuperar nuestra autonomía universitaria. La universidad, para su propia administración, regulación y mantenimiento, puede generar programas de investigación, que al final esto es lo que hacen las universidades, y generar un conjunto de estrategias con universidades de afuera de intercambios de estudiantes. Creo que eso es crucial para recuperar la autonomía universitaria y empezar prácticamente eso. Bueno, esto fue toda mi intervención, Francis, gracias. Buenísimo, Javier, muchas gracias. Ok, voy a darle la palabra. Ahora, bueno, tocaría a Catherine, no sé si logró conectar otra vez. Y bueno, si no fue así, nada, seguiríamos con la Universidad Simón Bolívar, representada por Miguel Ángel Borselli. Entonces, nada, vamos a esperar si Catherine llega y si no, la dejamos para el final. Hola Miguel Ángel, lo mismo, voy a mandarte tu mensajito cuando te falte un minuto. A tu primera palabra empiezo a contar el tiempo.
Vale, perfecto, Fran. Comienzo. Correcto. Vale, buenísimo. Bueno, en primer lugar agradecer sobre todo la oportunidad a Free, todo esto, agradecerte por generar este espacio de debate tan necesario en torno a un tema tan complejo como lo es la autonomía universitaria. Y justamente me voy por ese sentido, porque es uno de los conceptos más longevos que puede existir dentro de la vida de la comunidad universitaria, tanto de nosotros como estudiantes, sino también desde el punto de vista del sector profesoral y en general de la comunidad universitaria. Sin duda alguna, hoy yo creo que tenemos un reto por delante, tanto estudiantes como profesores administrativos y sin duda alguna las autoridades rectorales de cada una de las universidades, de poder avanzar en torno a la construcción de un verdadero concepto de autonomía universitaria. Porque sin duda alguna, desde antes del año 2017, donde se intervino la Universidad Simón Bolívar a través de la imposición de autoridades, justamente vimos nuevamente ataques que se van generando de forma proveniente y por supuesto que generan no solamente el descontento de la comunidad, sino también la desconfianza en un sistema que sin duda alguna se ha caracterizado por ser criminal, represivo y por supuesto todas las consideraciones que les hemos tenido. Hoy sin duda alguna tenemos un reto como estudiantes y es por lo menos prevalecer dentro de lo que es nuestra comunidad universitaria. Hoy vivimos una época de transición en la que sin duda alguna nuestros campus universitarios no tienen la misma presencia de estudiantes que tenían hace algunos años y eso sin duda alguna dificulta el proceso de respuesta ante nuevos embates de un régimen criminal ante la universidad. Y eso justamente es lo que nos permite a nosotros generar nuevas oportunidades para poder lograr llegar a ese punto, que es justamente rescatar la vida en el campus, hacer que nosotros volvamos a la presencia universitaria, porque sin duda alguna yo sí creo que el concepto de estudiante universitario va más allá del campus, pero para este proceso, el cual se gesta a través de decisiones políticas, hay que darle respuestas políticas. Y esas respuestas nada más se van a generar en cuanto nosotros podamos estar nuevamente en la universidad, presentes allí, dando la cara. Eso no implica que no lo hemos hecho, que durante los últimos meses no hemos aparecido en nuestras universidades haciendo todo lo que está a nuestro alcance para poder rescatarlo, pero eso no es suficiente. Por ejemplo, en la Universidad Simón Bolívar se han dado dos iniciativas claras. Una es justamente dar una mano por la Simón, que es poder generar cambios a nivel de infraestructura, es decir, mantenimiento del campus por parte de los estudiantes. Y la otra es justamente Apoya tu Coordinación, que es buscar la manera de darle un sustento económico desde el punto de vista de recursos a las coordinaciones técnicas de cada carrera para poder darle una continuidad administrativa a la universidad. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de ser una generación resiliente en medio de los embates constantes de un régimen criminal, pero eso no lo es todo. Eso no lo es todo, no hace la diferencia suficiente como para generar una solución clara y por eso nosotros debemos apostar a generar un quiebre no solamente en cuanto a temas de institución, sino también en cuestiones de avance. Hoy la Universidad Simón Bolívar, para nadie es un secreto que está intervenida a través de sus tres autoridades rectorales, nada más queda el secretario y por ende creo que es una oportunidad de oro para nosotros como comunidad universitaria articular esfuerzos, no solamente desde el movimiento estudiantil, sino también desde la comunidad, entendiendo que están profesores y administrativos, para poder lograr una lucha clara por la autonomía. Por eso decía, si bien es un concepto longevo, hoy tenemos la necesidad de poder generar realmente las condiciones necesarias para poder generar esa autonomía, desde lo político hasta lo administrativo, que sin duda alguna es necesario. Y por ende, hoy tenemos la capacidad desde la comunidad universitaria de repolitizar a la población estudiantil y a la población en general de la universidad para poder hacer las cosas diferentes. Gracias, Fran. Muchas gracias a ti, Miguel. Perfecto. Ya van a tener pues nada, su próxima intervención. Ahora le vamos a dar la palabra a la Universidad del Zulia, pero creo que Ornella tuvo un problema. Entonces, Ornella no, ella era de la aula. Pero bueno, entonces voy a darle la palabra a la Universidad Católica Andrés Bello de una vez y luego es lo que les digo, si va llegando la persona que tiene problemas de conexión después, nada, le damos su derecho a palabra, pero para seguir con la dinámica, Universidad Católica Andrés Bello, Pedro Cordero, te dejo tu primera palabra, empieza a contar el tiempo. Muchas gracias. Bueno, primero darle las gracias a Free Foundation por la invitación, a ti, Francis, y a toda la comunidad universitaria por hacer estos espacios. Yo creo que es muy importante. Yo intenté resumir mi intervención en 4 puntos, voy a intentar que me dé el tiempo. Pero bueno, yo creo que
hay que comenzar con un punto fundamental, que es la articulación. No hay articulación actualmente dentro de la representación estudiantil y el movimiento estudiantil. Está absolutamente desarticulado, no existe. Y el que diga que sí, bueno, para mí está bien otra realidad, pero por lo menos aquí en Miranda, donde yo, de la Universidad Católica Andrés Bello y las universidades del Estado tienen otra realidad. Y bueno, la articulación es fundamental, creo que en 3 puntos fundamentales. La articulación de equipos políticos dentro de las universidades. Yo creo que se ha desmotivado mucho al que está haciendo política dentro de la universidad, y con esto no solamente hablo de la representación estudiantil, hablo también de las agrupaciones políticas dentro de las universidades, agrupaciones como pueden ser incluso las competencias de derechos humanos, incluso las delegaciones de modelos de Naciones Unidas. El estudiante está desconectado de esa realidad. Entonces es importante que a partir de esa articulación volvamos a hacer sentir algo al estudiante universitario para que se vuelva a involucrar en estos espacios de la vida universitaria. Luego traigo a colación otro punto en la articulación, que es dentro de la representación. Y es que la representación está desarticulada porque no tiene conexión con el estudiantado. Entonces, ¿cómo la representación va a tener capacidad de movilización o una capacidad real de hacer cualquier cosa dentro de su comunidad si el estudiante al cual representa no lo está escuchando o simplemente no hay ningún llamado a ninguna acción por parte de la representación, porque no está articulada con el estudiantado? También hablo muchísimo desde el punto de vista de la Universidad Católica Andrés Bello, que es la realidad que vive la universidad, y es que está desconectada de la representación. También articulación, porque dentro de la representación, a nivel ya del movimiento estudiantil, una de las atribuciones sector gremial de Venezuela es que tenemos que realizar denuncias al Estado y en este caso a los demás sectores políticos del país, y no lo estamos haciendo. Entonces nos estamos articulando para generar esa denuncia real de cara al movimiento estudiantil, porque no está articulada, no hay un mecanismo que articule todas las denuncias de las demás universidades, porque en la Universidad Católica Andrés Bello, aunque no tengamos denuncia por violación de autonomía universitaria, nos encantaría saber qué está pasando en la Universidad del Zulia, nos encantaría saber qué está pasando en la Universidad de Oriente. O sea, son cosas que son importantes, porque aquí desde la capital, a pesar de que es una realidad desconectada, la realidad del interior del país, es un lugar donde de verdad nos podemos articular para lograr realizar esas denuncias reales, esas exigencias reales de la representación. Y por último, en este punto de la articulación, la generación de relevo. No se está generando una generación de relevo real a la situación que amerita Venezuela en este momento. O sea, ha cambiado, es un proceso de transición, como bien dijo la Simón Bolívar, pero hay que entender esa coyuntura como que hay que renovar el liderazgo dentro de las universidades, no solamente a nivel político en el país, sino también dentro de las universidades, y motivar. Voy a hacer los otros 3 puntos muy breves, porque no me dio chance. Hacer sentir al estudiante es el punto 2 que tengo anotado, hacer sentir al estudiante algo de nuevo, esa identidad. Lo único que nos queda es sentirnos parte de algo, y no lo estamos haciendo. La representación tiene que buscar hacer sentir al estudiante otra vez, sentirse estudiante universitario, sentir amor por su casa de estudio, y esa misma convicción del estudiante universitario lo hará defender la autonomía de la universidad. Pero si no existe esa convicción de identidad con la universidad, no va a existir nunca la motivación de que el estudiante siga representando estudiantil, porque si no, no tiene sentido la representación. Es una responsabilidad bidireccional, no solamente del representante, sino también del estudiante. El estudiante tiene también que escuchar al representante y por qué está allí. El punto 3, para evidentemente, hablando de esta articulación y hacer sentir al estudiante universitario algo, hay que lograr hacer exigencias reales al Estado. O sea, y esa articulación, y partiendo de esa movilización que debería lograr el movimiento estudiantil o la representación de las universidades, debemos llegar a hacer esas exigencias reales del país. Y este es el último punto, las violaciones de derechos humanos y las violaciones de la autonomía universitaria, ya las conocemos, ya sabemos qué sucede. ¿Qué hacemos para que el estudiante las internalice y sienta que es una responsabilidad intrínseca hacer un estudiante en Venezuela? Esos son mis puntos fundamentales, y disculpen por haberme extendido. No, tranquilo, no hay rollo. Ok. Nada, Catherine todavía no se puede conectar. Catherine es la representante de la Universidad de los Andes. Entonces, en vista de eso, le vamos a dar el paso a mi alma mater, la Universidad Metropolitana, representada por
Ricardo Pulido. Adelante, Ricardo, a tu primera palabra. Gracias, Francis. Gracias, Gabriel, por la invitación a Free. Y bueno, gracias a todos los presentes por esta primera convocatoria. Yo creo que la pregunta del debate es bastante directa. O sea, hay dos alternativas. O recuperamos la autonomía universitaria o la preservamos. Y para eso, para mí, es fundamental saber dónde se está parado, entendiendo cuál es el tipo de universidad a la cual uno pertenece, porque es allí donde existen todas las discrepancias. Por supuesto, todos nos hemos leído la ley previo al debate, todos sabemos la autonomía y todos sabemos que todas las universidades son autónomas, a excepción quizás de las universidades experimentales, que yo personalmente desconozco de toda esta lista quiénes son experimentales y cuáles califican como nacional. Sin duda alguna, para mí, si tuviera que jerarquizar alguna de las autonomías en universitarias, para mí la fundamental es la económica, porque es lo que abre las puertas a todas las demás. Si tú no tienes presupuesto suficiente, tú no tienes cómo pagar a los profesores, tú no tienes cómo mantener, tú no tienes cómo ejercer autonomía de cátedra, porque no tienes personal. No tienes cómo ejercer autonomía administrativa, porque tampoco tienes personal. Y ese es el punto crítico y esa es la razón por la cual año tras año el gobierno ha estado asfixiando a las universidades nacionales a través del presupuesto. Como bien lo comentaba uno de los compañeros pasados, a través de la creación de más universidades, sean experimentales o no. Pero esto es una manera de justificar que no te puedo dar suficiente presupuesto a ti, por ejemplo, UCB, porque tengo que mantener 5 universidades experimentales que creen la nada. Y eso es lo que no debería ser y eso es lo que queríamos nosotros denunciar. Por supuesto, ¿qué puede hacer un estudiante universitario ante esto? Tienes diferentes índoles. Muchos tienen un llamado a lo que es la politización, otros simplemente tienen un llamado mucho más estudiantil, mucho más sedentario. Y para eso hay que conocer nuestros derechos y deberes como estudiantes. Por ejemplo, en la metropolitana, si bien somos una universidad privada que contamos de todos los beneficios de autonomía per se, salvo la parte de los títulos, que eso lo corresponde al gobierno, las universidades privadas tienen una situación muy delicada con respecto al artículo 183, que es en la cual establece que el Estado supervisa constantemente que las universidades, si bien son privadas, ejerzan la línea que se siga a nivel de plan nacional. Pues cada universidad tiene una manera de dictar cómo quiere llevar sus materias, cómo quiere formar a sus estudiantes, pero eso está alineado por consenso del CNU con unos parámetros nacionales. Si nosotros, universidades privadas, el Estado siente que no cumplimos con eso, pues ejercen el artículo 183 y nos fregamos todos, perdimos todos los beneficios de autonomía y eso es lo que nosotros más bien queremos preservar. De esta posición es más una posición de preservar la autonomía más que recuperar, pero entender un sentido de solidaridad con otros compañeros en otras universidades que no tienen digamos, el privilegio de preservarla, sino que tienen que tomar más acción y recuperarla. Y esto se hace con el movimiento estudiantil y con la dirigencia, representación estudiantil. El movimiento estudiantil en la UNIMED tiene una fase ahorita en la que no hay gente, porque ha habido un cambio, digamos, demasiado longevo, en el cual la gente no se entera de las cosas y gente no está llamada a participar, menos en una época de pandemia, porque la gente está cansada de los actos políticos, la gente está cansada de pertenecer a un movimiento estudiantil que no es apolítico del todo, cuando debería existir una línea entre hasta dónde incide un partido político en el movimiento estudiantil y cuándo no. Y eso ha creado descontento en participación a esto. Pero tenemos que seguir, digamos, empujando a que no es una razón del todo para abandonarlo, porque nos corresponde como estudiantes y si nosotros no lo defendemos, pues ¿quién más lo va a hacer? Con eso concluyo mi intervención. Ok, Ricardo, muchísimas gracias. Excelente. Voy a decir quién viene. Tengo el orden aquí. Ok, viene Beatriz Arias de la Universidad Monte Ávila. Entonces, Beatriz, bueno, nada, tu primera palabra, empiezo a llevar el tiempo, ¿ok? Bueno, yo quiero empezar preguntándonos a todos que realmente cuál es la autonomía que cada uno de nosotros tiene de la situación política en la que vivimos. No solo como universidades, sino como ciudadanos normales, ¿no? Ciudadanos de a pie. Mientras uno va recorriendo esta vida universitaria, cada día tiene que estar pendiente de qué es lo que pasa políticamente en el país, de qué es lo que hace el gobierno. Y ahí realmente nos damos cuenta que tenemos muy poca autonomía.
que nuestras decisiones no están completamente libres en ningún momento. Y basándome en esto, me voy adentro de nuestras universidades. ¿Qué estamos haciendo para que nuestros estudiantes dentro de la universidad se sientan libres? Yo creo que no estamos haciendo nada. Y me da tristeza decirlo, o sea, siento, es un mea culpa. Es un mea culpa que hay que agarrar esa responsabilidad y coordinar entre todos, estudiantes y representantes estudiantiles, cómo podemos construir una autonomía, cómo podemos construir ese sentimiento de libertad que empieza escuchando a los demás, empieza haciéndolos sentir que su opinión importa y que ellos tienen que tener una opinión. Cuando uno se pone a pensar en que el estudiante universitario ahorita no quiere saber nada de política, no quiere saber nada ni siquiera de su propia representación estudiantil, no quiere saber nada de nada, está muy aislado de todo. Entonces, ¿qué hacemos para que no se sienta apartado? ¿Qué hacemos para que no se sienta desesperanzado? ¿Qué hacemos para que sienta que es tomado en cuenta? Y no solo que es tomado en cuenta, sino que cualquier cosa que diga va a aportar. Nosotros tenemos una gran responsabilidad que es, uno, hacer este proceso interno en cada una de nuestras universidades para que los estudiantes sientan que algo de democracia existe, aunque sea en estos espacios. Y luego de que nosotros podamos generar ese sentimiento de pertenencia, de interés, no solo político, sino participativo en todos los sentidos, incluso deportivo, incluso cultural dentro de nuestras universidades, es que podemos llevarlo hacia afuera. ¿Qué estamos haciendo como representantes estudiantiles para que la autonomía sea incluso interna? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, entonces, voy a cómo nos articulamos entre nosotros, cómo nos apoyamos a hacer que esto que estamos buscando hacer dentro de nuestras universidades se repita en cada una de las universidades del país, porque no es solo en cada una de las regiones, no es solo entre las universidades privadas o las universidades nacionales o las experimentales, sino que tenemos que hacer que juntos, no solo políticamente hablando, juntos, sino como estudiantes que se hacen panas, podamos construir propuestas en común. Y la autonomía no es pensar en que el Estado nos financie el presupuesto, la autonomía no es pensar en que el Estado nos diga qué carreras o cuál es la oferta económica que puede tener nuestra universidad, sino oferta económica y oferta académica, sino realmente ponernos a actuar, que eso creo que ha hecho muchísimo falta. Muchísimas gracias, Beatriz. Bueno, en este momento vamos con la última persona de esta ronda, que es Daniel, representando a la Universidad Santa María de Caracas. Daniel, a tu primera palabra empiezo yo a dar el tiempo, como en el caso de los demás. Muy buenos días, gracias por este espacio a Free Foundation y a Francis. De verdad que son espacios que uno lo tiene que aprovechar. Por eso yo pregunto, ¿esto es un examen teórico de qué es la autonomía o esto es un debate para articularnos como movimiento estudiantil? ¿Cómo nosotros luchamos con la autonomía? Eso es algo que tenemos que llevarnos a casa y reflexionar. Fui la última persona en escuchar todas las intervenciones y me quedó esa reflexión por ahí. Y yo creo que tenemos muchos ejemplos, o sea, no puede ser que el movimiento estudiantil ha sido histórico a través de los años aquí en el país, desde el 48, 58, desde el 2007, desde el 2017, 2014, y no puede ser que estamos en 2022 y no hemos articulado ni siquiera acciones concretas de cómo luchar con la autonomía. Cada realidad de cada universidad es muy distinta. Por lo menos en la mía, que es privada, a mí se me está violentando la autonomía de una forma muy discreta. Pero si nosotros vemos que el régimen coloca al Ministerio de Educación, a ti, Isabel Lucena, que destruyó el panorama electoral durante 22 años en este país, ¿qué nos queda para nosotros? ¿Qué podemos hacer? Esas son las cosas que nosotros tenemos que articular aquí en este espacio y generar debate, generar identidad estudiantil que se ha perdido por el tema de la pandemia. Y sobre todo en las realidades, no es lo mismo movilizar nosotros a 100 chamos en una protesta de calle a movilizar 5. Y esa es la realidad y hay que decirlo concretamente. Ninguna universidad hoy en día está capacitado para levantar y generar masa.
sea de la ULA, sea del LUS, sea de la Central misma, sea de la UCAP, sea de la Santa María. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que revertir, porque al final de todo, si a una universidad se le viola la autonomía, se le viola a todas las universidades de este país. Y yo me acuerdo que en el caso de 2019, nosotros nos montamos para luchar la autonomía en la Central. Ahora bien, oye, a mí me da lástima como representante estudiantil que en la Nación Bolívar la estamos dejando sola. Me da lástima que ahora estamos dejando sola a otras universidades que están imponiendo autoridades rectorales a propósito para meterse por ahí el régimen. Entonces son cosas que nosotros tenemos que articular y tenemos que generar debate en estos espacios para poder articularnos y llevar acciones concretas. ¿Y qué nosotros podemos llevar acciones concretas? Bueno, fácil. Podemos organizarnos y hacer presión interna, porque sin presión interna no estamos haciendo nada, señores. Y eso es lo que yo quiero dejar aquí en este debate para aperturar y poder nosotros crear esa identidad estudiantil que es muy importante. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Daniel. Bueno, para que lo sepan todos, nuestra audiencia también, Catherine sigue intentándolo, pero vamos a pasar a la próxima ronda. Como les dije antes, esta ronda consiste en, bueno, pueden dar sus opiniones, o sea, se supone que en este momento sentaron las bases de lo que para sus universidades es la autonomía, qué debemos hacer algo, esas preguntas ya fueron respondidas. Ahora en esta ronda van a tener 3 minutos, o bueno, el tiempo que consideren dentro de esos 3 minutos, para opinar sobre lo que dijeron los demás. Mira, realmente a mí me parece que eso está bien, que eso está mal, ¿por qué? Entonces, nada, seguimos el mismo orden y vamos con la Universidad Central de Venezuela. Maribel, a tu primera palabra. No voy a hablar bastante rápido porque solamente tengo 3 minutos y la verdad tengo como varios puntos que quiero explicar. Lo pueden ver de nuevo en YouTube y ponerlo más lento si estoy hablando muy rápido. Primero, es responsabilidad del Estado tener que pagar por el presupuesto de la universidad. Que dentro de mi universidad nosotros hubiésemos aceptado el tema de que invirtieran en estructura, la verdad es algo que básicamente es nuestro derecho. A nosotros la universidad básicamente se nos estaba cayendo literalmente y lo que están haciendo ahorita está salvando muchísimo los edificios de nuestra universidad que tenían una cantidad de problemas estructurales gigantes. Segundo, el tema de repolitizar, creo que es interesante escucharlo, pero creo que más allá de la repolitización que puede llevar la comunidad estudiantil, es importante que nosotros queramos primero informar y hacer entender a las personas qué está sucediendo, por qué está sucediendo y por qué estamos en el punto en el que estamos antes de querer llevarlos a hacer cosas que ellos la verdad no entienden por qué están haciendo. Tercero, creo que la autonomía, y eso es algo que a mí me pasó cuando yo empecé a ser consejera, que es que me di cuenta de que nosotros somos solamente una parte de la comunidad que existe dentro de la universidad. Somos estudiantes, profesores, autoridades, obreros administrativos. No podemos entender y no podemos caer en una narrativa protagonista donde somos nosotros los que debemos defender la universidad. No, tenemos la necesidad vital de poder colaborar con los profesores, con las autoridades de nuestra universidad, poder entender cómo funciona de verdad la universidad y poder darle solución a cada uno de los problemas que existan o que puedan existir a lo largo del tiempo que viene nuestra autonomía. Si no, no podemos quedarnos en solamente poder visibilizar un problema, manifestarnos o movernos como movimiento estudiantil, porque al final existen una cantidad de situaciones en las que nosotros quizás no estamos participando. Nosotros los estudiantes no somos los que vamos a las sesiones del CNU, nosotros no somos los que hablamos con el ministro y es necesario que nosotros estemos articulados con aquellos que sí van para que nosotros podamos saber por qué se toman las decisiones que se toman, por qué pasa lo que está pasando. Y eso es muy importante al momento de poder defender la autonomía de cada una de nuestras instituciones, porque si no, básicamente nos quedamos en un tema de representación y no tratamos de solventar los problemas que suceden. Que más allá de solventar viene el tema de informar y entender por qué sucede lo que sucede y por qué estamos lo que estamos y por qué estamos respondiendo de la forma que estamos respondiendo. Y en tercer paso, ya para terminar, quiero explicar que las universidades públicas y aquellos que trabajan dentro de las universidades públicas del Estado son básicamente empleados del Estado y que si el Estado no tiene la capacidad de poder tener ingresos petroleros, que es básicamente el único ingreso que tiene este país, entonces el Estado no está en su capacidad de poder abarcar y cumplir con todos sus gastos. Entonces los sueldos, salarios de profesores, administrativos y obreros dependen de ese Estado y que bajo el modelo que nosotros tenemos en la universidad dependemos plenamente de este Estado. Entonces si el Estado no tiene la capacidad de poder pagar mejores sueldos, no lo puede hacer, porque el modelo que tenemos en la universidad y el modelo educativo que tenemos en nuestro país depende del ingreso del Estado. Y básicamente con eso quiero cerrar mi intervención. Ok, Maribel, muchísimas gracias. Nada, seguimos con nuestro mismo orden.
Y le tocaría a la Universidad de Oriente. Javier, a tu primera palabra. Ay, ¿será que se le cayó porque tenía problemas de internet? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¿Me escuchas Ok, bien? ok. Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Ya que salí corriendo otra vez a buscar señal. No, no te preocupes. Mira, muy de acuerdo con lo que dijo la compañera de la UMA y con el último compañero que habló. La pregunta que yo haría aquí a todos es, ¿a qué Estado le vamos a exigir realmente? O sea, ¿realmente hay un Estado? Bueno, sí, hay un Estado criminal, obviamente, pero ¿de verdad está interesado en responderle a la universidad genuinamente? Yo creo que no. Y lo otro es, ¿qué vamos a preservar? Si ya nos lo han quitado, o sea, nos quitaron la autonomía universitaria. Porque, o sea, alguien que me diga qué universidad ahorita tiene autonomía universitaria de las autónomas. Eso es todo. Ok, Javier, muchas gracias. Vamos a continuar con Catherine, no puede llegar, entonces me salto a la Universidad de los Andes, Universidad Simón Bolívar, Miguel Ángel. Bueno, justamente escuchando un poco todo lo que estaban mencionando, yo creo que es importante resaltar varios aspectos claves y es justamente el tema de la articulación. Hoy sin duda alguna hemos visto como distintos problemas estructurales dentro de las distintas plataformas que se han generado desde el año 2019 hasta este año no han permitido una correcta articulación y por eso creo que lo que mencionaba Daniel es sumamente importante. O sea, si nosotros no estamos acá para poder estar en distintas sintonías, a pesar de que la realidad de cada universidad es diferente, podemos encauzar en torno a la autonomía universitaria una lucha en conjunto. Y sin duda alguna, creo que esto es sumamente importante porque si no, estamos literalmente terminando de entregar a la universidad. Hoy sí tenemos la capacidad de responder a nivel interno, muy focalmente, con nuestras mismas autoridades, qué es lo que pasa en nuestras universidades. Pero a nivel macro, no tenemos un movimiento estudiantil organizado, no tenemos una comunidad enraizada, cosas que también mencionaba Pedro con LUCAP. Entonces ahí es donde vemos puntos de encuentro, donde no hay tanta distinción entre lo que es una universidad privada y lo que es una universidad pública. La Universidad Simón Bolívar es una universidad nacional experimental, es una de las pocas en el país que lamentablemente ha tenido la dificultad de pasar por esta situación terrible con sus autoridades rectorales, que si bien son profesores de la universidad, no responden a los intereses de la misma. Y es sumamente lamentable porque hoy vemos cómo se pagan salarios a través de una plataforma Patria, donde sin duda alguna están obligando a profesores, administrativos y demás a tener que subyugarse a eso. Y eso es una realidad que está sucediendo hoy, no solamente en la Universidad de Simón Bolívar, sino en la mayoría de las universidades que dependen de un ministerio para poder bajar un presupuesto. Una universidad sin presupuesto no genera investigación y por ende no genera ningún tipo de retribución para la misma. Esos son puntos claves que sin duda alguna hoy tenemos que pelear como comunidad universitaria, hoy tenemos que llevar adelante esos esfuerzos y por supuesto articularnos entre nosotros. Si como movimiento estudiantil actuamos como bloque, vamos a hacer mucho más y vamos a lograr mayor impacto. Si no lo hacemos de esa manera, sin duda alguna estamos retrocediendo en esa lucha que sin duda alguna ha marcado un presente histórico en nuestro país. Por ende, nosotros hoy tenemos la responsabilidad de ser prácticamente de las últimas generaciones que sin duda alguna tiene en sus manos la posibilidad de rescatar la universidad. Y obviamente, analizándolo desde cada punto de vista, es importante saber en qué punto estamos parados, ¿no? Y hacia qué queremos avanzar. Y sin duda alguna, yo creo que el rescate de la autonomía universitaria pasa por eso, por la articulación, por la reactivación y por supuesto por la repolitización de nuestra comunidad. Buenísimo, Miguel Ángel, mil gracias. Voy con la Universidad Católica Andrés Bello. Pedro, a tu primera palabra. Chévere. Yo sí voy a comentar en este espacio de refutaciones que sí veo con mucha preocupación que no se ha hablado de que aún vivimos en dictadura. O sea, salimos del tema de las elecciones con esa sensación democrática, con algunas rendijas donde de repente teníamos algunas sensaciones de democracia, pero al final no existe. Aquí vivimos en una dictadura. ¿A quién le vamos a hacer las exigencias por la autonomía universitaria? A los mismos que nos tienen secuestrados. O sea, es algo que de verdad hay que entender que tenemos una responsabilidad histórica, como decía Miguel Ángel, como movimiento estudiantil, para enfrentar a la dictadura.
Y hay que enfrentar a la dictadura con nuestra comunidad como comunidad gremial estudiantil, hacerlos sentir algo de nuevo, motivarlos por algo, para poder articularlos por algo después. Ok, o sea, yo entiendo el tema de que hay que reconstruir y buscar la prevalencia de la autonomía universitaria dentro de nuestros espacios. Pero ¿a quién le vamos a hacer exigencias presupuestarias? A la dictadura. O sea, es algo que si hay que hacer el ejercicio de conciencia, hasta de moralidad. Si estamos dentro de este proceso, por lo menos nosotros que somos jóvenes, 4, 5 años, 6 años algunos, y tenemos estos 6 años luchando contra la dictadura en movilizaciones de calle, en presión interna, y después le vamos a hacer las exigencias a esas personas que perseguimos por crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos y violación de la autonomía de nuestras universidades. Entonces ahí es donde hay que plantear el debate. Si vamos a sincerarnos y decir, bueno, entonces le vamos a hacer el juego al régimen y vivimos dentro de las comunidades de la dictadura, o si le vamos a hacer frente a la dictadura. Ahí está la pregunta que hay que hacerlo. Entonces, otra vez voy con los mismos puntos. Articulación dentro de la representación. Volver a hacer sentir al estudiante universitario algo, que tenga identidad. Lo único que nos queda es sentirnos parte de algo. Es lo único que nos queda. No nos queda ni presupuesto para defender a la universidad, no nos queda ni libertad de cátedra a nuestros profesores. Entonces vamos a sentirnos parte de nuestras universidades para sentir ese sentimiento de defensa por la autonomía universitaria y por prevalecer y buscar otra vez encauzar a Venezuela en una democracia. O sea, yo creo que esta es la finalidad y además no solamente hablando desde la soberbia de la representación estudiantil o del movimiento estudiantil, sino que además eso lo ha hecho el movimiento estudiantil. Lo han mencionado desde la generación del 28, después en el 58, después en el 2007, 2017, 2014, 2019. Sí lo hemos hecho. Y Miguel Ángel decía algo muy importante. Sí vamos a ser de las últimas generaciones que tengamos esta responsabilidad, porque el país está en un punto de no retorno. Y entonces vamos a tomar esa responsabilidad, articularnos como movimiento estudiantil, como representación y gestionar esas acciones de presión interna que sí necesita el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Nada, voy a continuar con el orden para darle el paso a la Universidad Metropolitana. Ricardo, a tu primera palabra empiezo a contar el tiempo. Gracias. Yo creo que en líneas generales estamos todos alineados más o menos en cuál es el foco que queremos alcanzar, cuál es el objetivo norte. Estamos muy de acuerdo con las cosas que han dicho, sobre todo la que dijo Javier Cisneros, que es reforzar la representación estudiantil. Y a mi punto personal me parece crítico, sobre todo por la situación en la que venimos nosotros. Y me parece un punto general, porque venimos a una situación en la que la gente no tiene más de un año sin pisar la universidad. Y el no pisar la universidad indudablemente afecta con lo que es el sentido de identidad. Tú no te puedes identificar con una universidad, con el salón, con el profesor, con la bandera, con los símbolos de la universidad. Si tú estás desde tu cuarto viendo las clases, no es el mismo sentido de pertenencia. ¿Qué es lo que 100% depende de nosotros que podemos hacer? Reforzar la identidad, la representación estudiantil. Está en nuestros derechos, escoger a los representantes estudiantiles. Y eso hay que ponerlo como en lupa, como bien dicho, porque son las personas que estamos aquí hoy organizadas y van a extrapolar las dudas, todas las preocupaciones que tiene el estudiantado, la masa estudiantil, a quienes realmente competen las direcciones. Y aquí me parece un punto crítico en esa diatriba. ¿A quién le exigimos? Le exigimos un narcogobierno que nos ha tenido en secuestro por los últimos 20 años, que si bien si le exigimos de cierta forma la estaríamos legitimizando, pero por otro lado es el gobierno de facto. Ahora, si le exigimos al gobierno de jure, ¿qué tanto podemos lograr? O sea, no, hemos visto ya que viene la representante de la Comisión de Derechos Humanos. Hemos realizado informes al CIDH de violación. El mundo entero conoce la situación política en Venezuela. Parte lo reconoce y parte no. Si ellos no han logrado nada, es muy difícil que nosotros, como chamos universitarios, logremos ese impacto. Pero no podemos dejar de persistir, porque si nos rendimos, se pierde todo también. Pero hay que replantear cuál es la función del movimiento estudiantil, porque si bien hay que repolitizar a la comunidad, hay que hacerlo de una manera apolítica, porque no todo el mundo está identificado con la manera y el orden de las cosas en que se ha realizado, digamos, a través del tiempo.
me parece que hay que articularnos primero creando la identidad estudiantil, primero creando un movimiento estudiantil. Hay que denunciar estas cosas. No se puede lanzar hacia lo loco a una marcha porque la gente no tiene la necesidad, no se ve reflejada en eso. Hay que empezar de a poco, hay que reconstruir el movimiento y poco a poco agarrar fuerza. Pero hay que hacerlo de una manera muy consciente. Muchas gracias, Ricardo. Excelente. Voy a darle la palabra a Beatriz de la Universidad Monte Ávila. Y Daniel, bueno, se prepara porque va después. Bueno, me parece muy interesante todas las cosas que han dicho, pero tengo varias preguntas. ¿Es lo mismo apolitizar que apartidizar? ¿Es lo mismo en una universidad privada tratar de mantener una autonomía o en una universidad nacional, pública, experimental, autónoma, como las quieran llamar, recuperarla? No, no estamos nunca en la misma situación y realmente tenemos que entender que da lástima que nos tengan que juntar, que da lástima que para poder escuchar lo que piensa Miguel Ángel, Daniel, Ricardo, Pedro, tenga que venir una organización como Free Foundation a poner este espacio, porque nosotros no estamos siendo capaces de unirnos entre nosotros mismos y de atender a nuestros llamados, porque sí nos hemos hecho llamados y soy consciente de eso. Me da lástima que estemos tan cada uno metido en su trinchera, que no nos demos cuenta que quizás no es que nosotros no tenemos la oportunidad de participar en organismos como el CNU o como la OPSU, o incluso, ¿por qué no los estudiantes ir a hablar con el ministro de Educación Superior? ¿Quién quita? ¿Quién dice que nosotros no podemos hacer eso? En el 1928, ustedes se preguntan qué edad tenía toda la gente que hizo la generación del 28. Y se van a sorprender cuando se den cuenta de que realmente tenían más o menos 20, 19, 21 años. Todos y cada uno de ellos no se subestimó. No dijo, bueno, pero si los demás no han hecho nada o no han logrado nada, ¿qué vamos a lograr nosotros? Y nosotros estamos haciendo eso. Nosotros que tenemos tanta responsabilidad histórica con nuestro país, estamos subestimando nuestro campo de acción. Y con eso le estamos dando un ejemplo terrible a cada uno de nuestros estudiantes. Si nosotros dudamos de nuestro campo de acción y de lo que podemos hacer y el cambio que podemos generar siendo cada uno de nosotros la Venezuela que queremos, no le estamos dando un buen ejemplo a las personas a las que representamos. Entonces, ¿a qué los invito yo hoy? A que empecemos a hacer cosas de manera distinta, en que empecemos a dar el ejemplo en las calles de cómo se puede hacer un buen país, un país en el que valga la pena vivir, en el que la gente quiera venir a trabajar, a echarle pichón, porque cada uno lo está haciendo, sí, pero aislado, por su lado, de manera autónoma. No estamos actuando como gremio, no estamos actuando como grupo, y mucho menos estamos actuando como ciudadanos venezolanos, que es lo primero que nos une. A nosotros y cada uno de los que está aquí, nos une algo primordialísimo, que es ser venezolano. Y si no sentimos ese sentido de pertenencia, ni con el país, ni con nuestras universidades, ni con nuestras ciudades, pues lastimosamente no vamos a llegar a ninguna parte porque a todo le vamos a perder la esperanza. Ok, vea, muy bien. Listo, le voy a dar la palabra a Daniel, Universidad de Santa María. Y bueno, nada, empezamos con la última ronda de esto, luego de Daniel. Bueno, sí, o sea, me parece gravísimo que aquí en este debate digamos hablar con el ministro, cosa que ahorita no es ministro. ¿Hablar para qué? Cuento, o sea, vamos a ser honestos, o sea, lo que decía Pedro, aquí vivimos en dictadura, aquí vivimos con una gente que tiene Corte Penal Internacional encima, aquí tenemos con gente que son narcotraficantes. ¿Hablar para qué? ¿Nos van a decir qué? Sí, ustedes tienen autonomía, chévere, vamos a darle recursos. Ajá, ¿eso va a resolver el país? ¿Eso va a resolver la educación universitaria? Eso no va a resolver nada, señores. O sea, vamos a perder el tiempo en eso como siempre durante 22 años, cada vez que se habla una rendija, que de paso vemos a representantes estudiantiles que en vez de estar pendientes de su universidad, son candidatos un fin de semana pasado.
Entonces, no estamos haciendo nada tampoco como representantes estudiantiles, si a la vez estamos pensando en nosotros mismos, en ser candidatos para algo, que al final no puede servir para nada. Entonces, de ahí, por eso es muy peligroso separar lo que sería movimiento estudiantil apolítico como movimiento estudiantil político. Una cosa es que los partidos políticos estén echando mano y estén destruyendo el movimiento estudiantil, así como están destruyendo la política nacional, a hacer las cosas con calma, con inteligencia y astucia, como es un estudiante universitario. Y para eso es que nosotros siempre nos han llamado el estudiante universitario. Los dos factores más importantes en Venezuela es la Iglesia Católica y los estudiantes. ¿Dónde están los estudiantes? Y yo me considero un estudiante más. ¿Dónde estoy yo? Entonces son cosas que nosotros tenemos que articularnos y separar bien a política y política. Y de ahí nosotros partimos a, está bien, podemos ser nobles, podemos tener un país, oye, con futuro, nosotros somos el futuro, fino, muy bonito todo, pero pana, o sea, estamos todavía estancados aquí 22 años, por lo menos nosotros aquí cada uno nació en dictadura, sigue en dictadura y no vamos para ningún lado. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ir a un lado? Bueno, esos son los debates que tenemos que generar. Tenemos que refundar un movimiento estudiantil primero que todo, porque ahorita no existe. Ahorita no existe una CONFEP. Yo soy parte de ella, pero no existe. Y hay que ser sincero. No existe también otros factores. Hay muchos factores regados. Tenemos organizaciones de educación, tenemos otras organizaciones que están regados, pero si entre esas no se engranan, oye, cada quien va a lanzar para su lado. Y eso no podemos hacerlo. Entonces, por eso yo llamo a la reflexión a, ok, a partir de ahora podemos escribirnos, podemos empezar a generar debate y empezar a ver qué posibilidades hay de que nosotros nos reunimos en una reunión, mesa cerrada, para organizarnos. Porque sin reuniones tampoco no vamos a organizarnos. Gracias. Muchas gracias, Daniel. En este momento vamos a entrar a nuestra última ronda de conclusiones. Aprovechen este espacio para puntualizar algo concreto, es decir, todo ya se dijo, ya manifestaron pues nada sus posiciones, qué les parece que se debe hacer, qué no se debe hacer, por qué. Entonces aprovechen este espacio de 2 minutos para puntualizar. Bueno, mira, esto es lo que podemos concluir, ¿ok? De este debate. Esta es la ruta, si existe, si no llegamos a ninguna ruta en este debate, o sea, darle conclusión a todo lo que hemos hablado, para luego todas las personas que están, bueno, nada, escuchándolos y participando aquí, van a poder hacerles preguntas, van a poder opinar sobre lo que ustedes dijeron. Entonces, bueno, nada, ese espacio lo vamos a tener, pero en este momento traten de cerrar y capitalizar todo lo que se dijo. ¿Está bien? Vamos a empezar con el mismo orden. Universidad Central de Venezuela, Maribel. Voy a tratar de concluir, creo que a la reflexión de muchas intervenciones que escuché, porque creo que a veces se nos olvida que el fin de la universidad es graduar personas y que somos una institución académica y que las personas que están dentro de la universidad, su objetivo final es graduarse y ya. Todo lo que nosotros hagamos como representantes estudiantiles más allá fuera de la universidad no debería interesarnos. Algunos sí, otros no. Pero nuestra prioridad como representantes estudiantiles es la prevalencia de nuestra institución para que pueda funcionar con su fin para el cual fue creado, que es el de generar conocimientos, el poder hacer profesionales, el poder graduar gente. Para eso existimos y para eso deberíamos nosotros trabajar en función de que siga pasando y que sigamos creando profesionales para nuestro país. Todo lo demás es importante, porque vivimos en dictadura, porque nos afecta, porque existe un factor externo gigante que nos pisa, pero creo que la supervivencia de nuestra universidad bajo este entorno es mucho más importante. Y si no, y nos vamos a meter en una dinámica de movimiento estudiantil, entonces vamos a cerrar las universidades completamente como ha pasado en el pasado, nos dedicamos a pelear con la dictadura y ya. Ojo, esto es una posición muy negra, la verdad, pero yo quiero recordarles que es necesario que entendamos por qué estamos en los espacios de representación donde estamos y cuáles son las responsabilidades y los deberes que tenemos que cumplir dentro de cada una de las posiciones que nosotros tenemos. Y eso es mucho más importante que el resto, porque yo no me voy a centrar con el ministro, eso no va a pasar, pero sí le puedo exigir al ministro que le pague el presupuesto de la universidad para que no se caigan los techos de la universidad, o para que los profesores puedan seguir dando clases, porque no existe bajo el panorama actual o bajo el modelo actual que tenemos otra forma de hacerlo, no existe, no va a pasar.
no se puede manejar el presupuesto público de otra forma. Nosotros no podemos. Y, no es, y si no tenemos otra forma de salida, entonces nos toca, porque es eso, o cierran la universidad y miles y miles y miles y miles y miles de personas se quedan sin la oportunidad de un futuro dentro de este país. Y eso es bastante importante que lo tengamos presente. Hay algo que nosotros no tomamos ni debatimos en este espacio, me parece muy poquito el tiempo de intervención, pero la renovación dentro de cada una de nuestras universidades, y no solamente en el estudiantil, sino en el profesoral y en las autoridades, es muy importante para que las estructuras de nuestra universidad estén listas y preparadas al bate para cualquiera y cada una de las luchas que nos toque como institución. Y me quedé sin tiempo, gracias. Sí, lo siento, Maribel. Entiendo que sea poco el tiempo. Cuando ustedes quieran, Free está abierto para hacer un espacio para seguir discutiendo, no se preocupen. Ok, voy a darle la palabra para sus conclusiones a la Universidad de Oriente. Javier, a tu primera palabra. Recuerda que son 2 minutos. Yo no los voy a cortar, pero nada, es el tiempo que habíamos establecido. Gracias, Francis. Yo creo que como universidad hay que resistir, prevalecer y seguir luchando. Creo que no debemos conformarnos con cajas que nos dé este régimen. Nosotros, como movimiento estudiantil, como dirigentes, como representantes de importantes universidades de nuestro país, no podemos conservarnos, no podemos quedarnos con esa migaja, debemos buscar más. Buscamos la solución, están ONG, están fundaciones, están todo ese tipo de cosas que nos pueden ayudar. Y así construir una ruta para el rescate de la universidad y la resistencia dentro de la universidad, mientras que este régimen sale, porque ellos van a salir. Importante, nosotros como estudiantes y movimiento estudiantil somos la reserva, o tenemos que ser la reserva moral de este país. Nosotros como dirigencia estudiantil, la genuina, debemos depurar a todos esos dirigentes que han ensuciado el nombre del movimiento estudiantil y crear una nueva visión del movimiento estudiantil, porque sí, están asqueados de los movimientos estudiantiles que se partidizaron, porque un movimiento estudiantil es político, donde se para es político, hacen política estudiantil, pero se partidizaron y todo eso hay que depurarlo, lanzarlo a un lado y construir un liderazgo genuino dentro de las universidades que velen por el beneficio de las universidades. Listo. Buenísimo, Javier. Muchas gracias. Ya que no se me queda un poco pegada la computadora. Bien, le voy a dar la palabra al siguiente, que tiene 2 minutos para concluir, que es la Universidad Simón Bolívar. Miguel Ángel, a tu primera palabra. Vale, Fran, gracias. Bueno, yo creo que hoy nosotros tenemos la oportunidad real de diferenciar una clase política, poder generar, disculpen, poder generar no solamente espacios de encuentro como este, sino justamente la unificación de criterios reales que nos permitan avanzar en torno a una lucha por la autonomía universitaria, una lucha por la reconstrucción de la universidad y por supuesto por reconstruir ese movimiento estudiantil que es tan necesario. Recuerdo que hace algunos meses salía la publicación oficial del ENJUVE, Encuesta Nacional de Juventudes 2021, donde reflejaba que más del 50% del país, que son evidentemente una población joven entre 18 y 35 años, quiere quedarse en Venezuela. Yo apuesto por esa generación, que hoy sin duda alguna forma parte de la comunidad universitaria o está entrando en la universidad, y que sin duda alguna depende no solamente de una representación estudiantil, sino de nosotros como comunidad para poder articular esfuerzos para salir adelante. Si nosotros no lo hacemos, no lo va a hacer absolutamente más nadie. Y si no unificamos criterios en torno a una lucha, no lo vamos a hacer. Hoy tenemos enfrente a un monstruo gigantesco, articulado y pesado, que es el chavismo, que sin duda alguna controla el Ministerio de Educación, controla las demás instituciones, las tiene secuestradas, pero asimismo nosotros tenemos la posibilidad de desestabilizar, de avanzar en torno a una lucha clara que nos permita justamente romper con ese ciclo, no solamente tradicional de la política con respecto a otras generaciones, sino también que nos permita a nosotros poder dilucidar ese concepto de autonomía universitaria y poder aplicarlo realmente dentro de nuestras universidades, que yo creo que es lo más importante, que hoy nosotros podamos prevalecer, porque las instituciones quedan, los movimientos estudiantiles pasan, pero nosotros tenemos la oportunidad histórica de realmente marcar un precedente, de hacer las cosas diferentes y generar ese sentido que realmente necesita el estudiante hoy en Venezuela para poder quedarse, para poder apostar por la autonomía y para poder apostar por la universidad. De verdad, muchísimas gracias a Frick por la oportunidad y a cada uno de las personas que están acá debatiendo también.
porque sin duda alguna el poder encontrarnos también es importante, y el poder plantear este debate es importante para poder avanzar. Gracias, Miguel Ángel. No, gracias a ustedes por participar, imagínense. Bueno, listo, le voy a dar la palabra a la Universidad Católica Andrés Bello. Pedro, a tu primera palabra. Chévere. Gracias, Francis. Bueno, yo anoté 3 puntos de todo el debate, que sí me parece importante que lo volvamos a traer a colación, a ver si hacemos algo después. Todos hablamos sobre la repolitización del movimiento estudiantil. ¿Qué está pasando con el Interú? ¿Dónde está? O sea, se está reuniendo. Por lo menos de la Universidad Católica no hay información, o sea, no la manejamos. O sea, la verdad es que hay que reactivar el Interú. O sea, las cosas pasan cuando la gente se sienta a pensar en algo. Si la gente no se sienta a pensar en algo, no va a pasar nada por ósmosis y por obra de magia. Hay que sentarnos a planificar, a pensar. Buscar nuestras trincheras. El panorama ha cambiado en Venezuela, por lo menos en el estado Miranda, el panorama de Venezuela es distinto al de hace 3 años. Hay un poquito más de libertades, suele suceder de repente, y podríamos buscar en esas micro libertades trincheras, y si esas trincheras son las redes sociales, vamos a trincherarnos en las redes sociales. Es una propuesta, por eso les digo, el Interú tiene que sentarse. Y por último, tiene que haber un movimiento identitario en todas las universidades. O sea, si tiene que existir un movimiento que entienda las necesidades del estudiantado virtual, porque la mitad de las universidades ahorita son estudiantes que no han pisado el campus universitario, no han tenido la vida universitaria. Entonces tiene que haber un movimiento identitario y responsabilizarse la representación en recrear esos espacios. Yo creo que esos son los 3 puntos fundamentales. Y muchas gracias otra vez a Free Foundation por el espacio. Me parece que tiene que fomentarse más espacios así dentro del movimiento estudiantil a partir del Interú. Y bueno, muchas gracias a todos por participar también. Muchas gracias, Pedro. No vale, gracias a ti y a todos los que participaron. Voy a continuar con la Universidad Metropolitana. Ricardo, cuando tú desees. Buenísimo. Yo creo que la clave de todo y la base es una representación estudiantil reforzada, porque nosotros somos los que vamos a articular todos estos movimientos que van a suceder a futuro. Me parece clave hacer la introspección dentro de cada uno de nuestros espacios para poder reunirnos el próximo trimestre y así encontrar la línea común que vamos a seguir como movimiento estudiantil renovado. Como estudiantes venezolanos, lo que 100% depende de nosotros es cuidar nuestro espacio, elegir bien nuestros representantes estudiantiles, saber la importancia de lo que lleva ese cargo y preservar y recuperar la autonomía sin comprometerla, sin dejar de lado lo que es el artículo 183, porque ahí sí es verdad que lo perdemos todo. Y lo que menos queremos, quienes estamos intervenidos, es que nos intervengan aún más, y quienes estamos en la raya floja es que nos terminen de cruzar el paso. Hago la analogía con el juego del calamar. Hay que cruzar el puente, llegar todos al otro lado, sin pisar los bloques de vidrio frágiles, sin caernos en el intento. Esa para mí es la conclusión. De verdad muy agradecido por el espacio y por escucharlo a todos ustedes. Creo que por primera vez en este año y saber dónde estamos parados. Gracias. Buenísimo, Ricardo, muchas gracias. Universidad Monte Ávila, Beatriz, a tu primera palabra. Bueno, la verdad es que recordar que la universidad tiene un principal objetivo, y no es graduar gente, es educar gente. Educar significa también hacerle claro a esa gente que tiene una responsabilidad social, que son las personas profesionales que tienen que guiar una sociedad. Y les recuerdo que en algún momento en nuestra historia, los testigos en las elecciones, miembros de mesa en las elecciones, eran o profesionales o profesores o estudiantes universitarios. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con la sociedad que tenemos que recuperar. ¿A qué voy con todo esto? Las puertas de la Monte Ávila están completamente abiertas para cualquier tipo de reunión, de debate, de discernimiento y de coordinación de acciones, porque no podemos esperar un trimestre más para reunirnos y un trimestre más para empezar a actuar. Nosotros tenemos que empezar a actuar desde ahorita, y no porque la historia
o sea demasiado larga o demasiado difícil, vamos a dejar de pelearla. Tenemos que agarrar el toro por los cachos y a pesar de que no le veamos ningún fruto desde la predisposición a alguna acción, no podemos dejar de hacerlo. Porque nadie se espera que nosotros hagamos acciones de las que prejuiciando no le vemos futuro. Pero ¿qué pasa con la sociedad si empezamos a hacer lo que nadie se espera que hagamos? Y no vea, muchas gracias. Bueno, cerramos con la Universidad de Santa María. Daniel, a tu primera palabra. Bueno, la verdad que en conclusión siento muy orgulloso de este espacio por el cual aquí estamos. O sea, podemos decir que aquí estamos, seguimos en la lucha los jóvenes, siempre los jóvenes apostando por nuestro país que nos duele, ya que nosotros, este es el país que vamos a construir en algún futuro próximo o mediante. Y bueno, la verdad que puedo decir que son espacios que se puede generar, ya saben, la Montaña se está prestando para tener sus espacios en la universidad para estas reuniones. Yo creo que es una iniciativa que podemos arrojar. Y no solo la universidad está para educar, sino también educar con universalidad de ideas. Y cada quien tiene diferentes ideas, pero nosotros aquí tenemos una sola, y es tener una autonomía universitaria. En mi caso, yo ya estoy dejando un paso a un lado en lo que sería el movimiento estudiantil, y por eso me dedico ahorita a lo que sería, más que todo, buscar la generación de relevo. Y creo que también nosotros, cada uno nos tenemos que llevar eso a casa, buscar esa generación de relevo para nosotros engranar. Y por eso, bueno, la verdad que muchas gracias a Free Foundation y a Francis por este espacio. Y bueno, muy excelente. Nos vemos en la Montaña Ávila. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Daniel. Bueno, nada, yo sí tengo una pregunta en particular y es, o sea, me lo puede responder una persona en realidad, y es si después de este espacio, después de este debate, ¿qué sienten que cambió? O sea, los representantes y el debate sobre la autonomía universitaria, ¿era uno antes de este debate y otro luego de este? ¿O sienten que el espacio fue insuficiente para poder decir que algo cambió en esta cuestión? O sea, si alguien lo quiere responder, pues buenísimo. Beatriz, adelante. Mira, Adelante, la verdad adelante. es que yo siento que sí cambió algo, y es que antes no sabíamos qué pensaba cada uno. Ahorita tenemos una idea de lo que piensa cada uno y tenemos que cambiar ese chip y decir, ok, ya tengo una idea de lo que piensa cada una de las personas que ha estado en este debate y cada una de las personas que representa a su universidad, por lo tanto representa algo de lo que puede pensar el resto de los estudiantes universitarios en el país. Pero tenemos el trabajo, ahora es donde empieza esto. No va a haber ningún tipo de cambio tangible hasta que terminemos de escucharnos entre nosotros y hasta que terminemos de construir algunas acciones que puedan construir ese cambio. Si me permiten, yo puedo agregar algo más, y me parece que Adelante, adelante, es adelante. importante. O sea, nos vimos, o sea, yo no conocía quién estaba en muchos espacios, bueno, sí conocía a varios, pero siempre hay alguien que no está. Entonces es importante que nos veamos la cara, nos reconozcamos, porque muchas veces nos conocemos, pero no nos reconocemos. Y yo creo que a partir del reconocimiento partirá la articulación de que tanto hemos hablado. Yo creo que si eso queda en puras palabras no va a servir para nada, y aquí no vamos a quedar como toda la representación política del país. Pero sí hay que sentarnos a pensar qué hacemos. Vamos a grabar TikToks y lo viralizamos, porque ahorita es verdad que la capacidad del venezolano de adquirir un teléfono inteligente ha incrementado. O sea, y es verdad, o sea, por lo menos en el estado Miranda. Entonces vamos a apalancarnos de eso. O sea, si nos tenemos que atrincherar en las redes sociales, nos atrincheramos en las redes sociales, pero vamos a buscar una trinchera. O sea, yo creo que eso cambió, que ahorita hay que ver qué hacemos. O sea, ya nos vimos, ahora vamos a ejecutar. Muy bien, Pedro, gracias. Nada, Richard levantó la mano, Richard de Jesús. Bueno, nada, lo conozco porque es de mi universidad, es el presidente de la Escuela de Estudios Liberales en la Universidad Metropolitana. Adelante, Richard, lo que quieras comentar, alguna pregunta o opinión. Nada, primero felicitaciones a todos, qué bueno que estén dispuestos al debate, creo que esa es la clave de todo.
los conozco a gran parte de ustedes, a otros no, no obstante, me sorprenden algunas cosas que yo creo que hay que hacer un análisis mucho, mucho más profundo. O sea, ¿por qué el movimiento estudiantil y por qué nosotros como estudiantes perdimos credibilidad? Porque todo se basa en credibilidad. ¿Por qué? O sea, analicen eso de forma detallada y vean cómo hace, en el 2019 aproximadamente, creo que se perdió la credibilidad del todo, nosotros empezamos a perderla también. Y es porque claramente todas las fuerzas políticas las están perdiendo y nosotros no estamos aislados de ser una fuerza política cuando conforma un movimiento que en primera instancia es social, pero en segunda instancia se vincula con los políticos. Entonces, cuidado por ahí, porque yo creo que ahora no es el tema de, bueno, vamos a salir no sé, a convocar una marcha masiva, porque efectivamente no tenemos la fuerza, sino a analizar cómo nosotros vamos a hacer como estudiantes autónomos, que no debemos regirnos por ningún partido político, de izquierda, de derecha, de centro, lo que sea, sino que debemos recuperar la credibilidad de todas las personas, porque al final, que tuvo esa generación que tanto mencionan ustedes, creo que del 28 y así sucesivamente todas las generaciones en consecuencia, tuvieron credibilidad, porque eran una fuerza que eran alternas, eran un outsider. Nosotros no somos outsider ahorita, porque la mayoría de los chamos que estaban en el movimiento estudiantil, que en su tiempo, en el 2019, junto a mí, junto a Francis, junto a otras personas que también estábamos en el movimiento estudiantil, ahora son candidatos y dejaron de lado la vida universitaria. Y eso está bien, cada quien hace lo que crea necesario. No obstante, cuando se vincula directamente un partido político con un movimiento estudiantil, claramente cuando ese partido político pierde la credibilidad, lo vamos a perder nosotros. Entonces, cuidado por ahí, porque el análisis va mucho más allá, no es solamente dar los mismos discursos que dan a cada rato los políticos, sino es en verdad poder recuperar a través de acciones la credibilidad que antes teníamos y que tuvo el movimiento estudiantil del 2007, del 2014 y del 2017. Entonces, bueno, ese era todo mi comentario que iba a hacer. En verdad, nuevamente, también me pongo a disposición cuando necesiten hacer un debate, cuando quieran hacer un debate. El Centro de Estudiantes de Estudios Liberales también está sumamente dispuesto. Cuando quieren que participemos, también lo haremos, porque en la metropolitana somos los que más nos vinculamos con la política. Entonces, siempre abiertos a eso. Y nada, felicitaciones de nuevo porque están dispuestos al debate y eso creo que es lo importante, independientemente de las ideas que tengan. Esa es la clave de todo. No, bueno, muchas gracias, Richard. Creo que eso también es valioso, o sea, eh, porque al final nuestras universidades, nada, tienen muchas personas y muchas personas que tienen muchas ideas y ni siquiera las dicen porque ya están cansados de decirlas y que no se les escuche. O sea, yo también fui parte del movimiento, yo también estuve ahí y lo viví desde dentro, entonces quizás eso sea algo que podemos pensar en reformar, ¿no? Voy a darle el espacio a Free Foundation, literal, o sea, el usuario que ven ahí es nuestro director ejecutivo. Entonces, nada, él va a dar unas pequeñas palabras, van a ser como un minuto menos, nada, para decirles algo importante que desde Free queremos que sepan todos los que están aquí presentes. Muchísimas gracias, Francis. Desde la Fundación queremos darle las gracias a todos por participar y queremos que sepan que siempre Free va a estar abierto para hacer una plataforma de discusión y de reunión para todos aquellos que creen en la libertad y que quieren hacer algo al respecto. Para nosotros era muy importante reunir a los principales personajes del movimiento estudiantil venezolano porque hace falta este tipo de conversaciones. Aquí falta gente. Aquí faltan todavía mucho por discutir. Este fue un espacio corto que espero que sea y esperamos que sea el inicio de una conversación más profunda y más larga que se tiene que dar para reorganizar al estudiantado venezolano y sobre todo para repensar a la universidad en Venezuela. En ese sentido, por supuesto, desde Free estaremos siempre con las manos abiertas para acompañarlos, para tratar de hacer con ustedes, si nos lo permiten, el networking que haga falta para ayudarlos a organizarse y por supuesto pues daremos lo que podamos para ayudar a esta causa que nos parece noble y que además sabemos que los estudiantes de Venezuela tienen toda la capacidad para hacerlo. Pues bueno, hoy nos tocó a nosotros desde la sede en Venezuela, pero también estamos siempre a la orden desde la sede en Uruguay y desde la sede en Argentina. Por lo tanto, Free Latinoamérica está muy pendiente de lo que ustedes estén haciendo y de lo siguiente que quieran hacer, pues nos encontramos a la orden. Muchas gracias a Francis también por haber moderado este evento y por haber construido este evento desde cero pues, con el resto de los miembros de la organización y muchas gracias a todos por participar. Los esperamos en siguientes eventos y que este no sea el último espacio donde nos reunamos.
Vale, bueno, nada, yo voy a cerrar ya todo esto. A ver, yo lo que quiero que nos pongamos a reflexionar es que, o sea, la pregunta que yo hice fue extremadamente intencional porque creo que era importante que ustedes mismos ilustraran, bueno, ok, ¿qué cambió desde que decidimos sentarnos con personas que al final buscan lo mismo que nosotros hasta ahora? Yo creo que lo que ha sucedido, sí, tiene muchos factores y hay que evaluarlos, y de hecho incluso se puede, o sea, se pueden evaluar desde un punto de vista académico en el sentido de que, ok, ¿por qué el movimiento estudiantil de repente tenía fuerza y de repente no? Mágicamente. Fue la alineación con partidos, fue la alineación con ideologías, fue que dejaron de representar a los estudiantes y se preocuparon por representar intereses propios. O sea, hay muchas razones por las cuales eso pasó y sentarnos a estudiarlas, pues nada, es una forma de pensar, bueno, cómo podemos ganar ese espacio otra vez, cómo podemos renovar todo esto. Fíjense una cosa, o sea, todas las universidades tuvieron elecciones, cambios de cargos que se dieron o no, o simplemente no tuvieron cargos de cambios formales, o sea, cambios de cargos formales, pero sí de facto. ¿Ok? Gente que se graduó y, por ejemplo, Meribel no era CU, o bueno, creo que, no mentira, Yanani no era CU en la central y lo pasó a ser porque Estefanía se graduó. Pero nosotros conocimos fue a Estefanía, por decir un ejemplo, en la central. Entonces, hubo cambios de liderazgos, hay otras personas que están haciendo cosas, las universidades tuvieron elecciones finalmente, sobre todo las privadas, entonces hay nuevos liderazgos, hay nuevas personas con las cuales sentarnos a hablar. Y yo creo que por eso este espacio fue valioso y fue importante. Pues bueno, damos por finalizado Estudiantes por la Autonomía. Si quieren Estudiantes por la Autonomía volumen 2, estamos totalmente a la orden para eso. Llamar a otras personas, llamar a otras escuelas, lo que sea. Pues nada, quedamos súper pendientes. Gracias por venir y listo.